Desde hace por lo menos 3 años y un par de años antes del 2 de junio de la jornada electoral federal, que determinó, entre otros cargos, el de quien sería la presidenta de nuestro país, al menos de manera formal, nosotros en Etcétera y junto con nosotros, por supuesto, algunos otros analistas en el país advertimos que como se estaban viendo las cosas, solo una fractura interna dentro de Morena podría abrir la posibilidad para que al menos la élite de Morena no llegara al poder o al menos llegara de manera diezmada. ¿Así? A ustedes les consta, hubo actores políticos, analistas y medios de comunicación como Etcétera que con total transparencia advirtieron que ahí se encontraba una beta y así incluso también se convirtieron en sus propios promotores, siempre con un respaldo de transparencia, como he dicho, y también argumental, frente a todo el embate que estaba llevando a cabo el gobierno federal, encabezado en ese entonces y ahora también, pero en ese entonces de manera formal, por Andrés Manuel López Obrador, quien tuvo la inteligencia, la astucia suficiente para darse cuenta de ese fenómeno y en noviembre, todavía en noviembre de el año pasado, citó a un conciliábulo en donde reunió a las que serían las corcholatas, así les llamó a él, todos lo sabemos, para que participaran en una farsa de supuesta competencia interna para dirimir a quien sería la candidata realmente electa por él, desde hacía 3 años antes, cuando con su dedo señalaba a quién sería la favorecida para sucederlo de manera formal, insisto, en el cargo. Ahí, esa noche aciaga para nuestro país, se volvió a uniformar y entraron al redil todas aquellas ovejas que hasta el momento podrían haberse comportado como ovejas descarriadas, y entonces, en efecto, rompieron cualquier lanza en contra de cualquier posibilidad de participar dentro de la oposición, en particular Ricardo Monreal, para alinearse a estos destinos, a estos acuerdos, a estas reparticiones de prebendas, en donde quedó muy claro que en efecto amor con amor se paga, y ya después vimos todos la repartición de los cargos y de las responsabilidades. Y eso pues es cosa presente, ustedes mismos lo pueden verificar, nosotros aquí lo hemos hecho en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, dentro del partido mismo, en donde puso su dique Andrés Manuel López Obrador para contener lo más posible pues la influencia que quisiera llegar a tener quien se ostenta, porque le gusta mucho que se sepa que fue la primera mujer en llegar a la presidencia de la República. Nosotros dijimos entonces y decimos ahora que pues de manera formal sí, pero de manera real no. De manera real ella, Claudia Sheinbaum, es la caricatura del presidente, la criatura, también dijimos nosotros, en un libro que ustedes convirtieron en un éxito editorial, y es la biografía política de Claudia Sheinbaum, escrito por Orquídea Fong, y aquí también en nuestro más reciente libro, escrito por mí, pues detallamos sobre los 100 personajes que le han dado sentido a la tragedia, vaya palabra la que empleo, ¿no? Sentido a la tragedia que está viviendo nuestro país, entre otros justamente Claudia Sheinbaum. Les invito aquí abajo de la pantalla se encuentran los datos suficientes para que ustedes puedan adquirirlos si lo quieren hacer a través de la revista Etcétera o en Mercado Libre o en Amazon. Ya vieron ustedes, lo han convertido, muchas gracias, en un éxito editorial más de Editorial E, y espérense que en los siguientes par de meses estaremos teniendo un título más, y en 3 meses y medio otro título más que esperamos sea de su agrado. Muchas gracias por estarlo comprando este libro. Recuerden, en Amazon y en Mercado Libre. Sigan ustedes haciendo estos éxitos editoriales como ocurrió con como ocurre todavía, todavía se está vendiendo mucho. Muchas gracias, este tomo y el 2.
Es un libro absolutamente fuera de lo común, el más duro que se ha escrito sobre la 4T, dice Ciro Gómez Leiva. Y bueno, pues nosotros en efecto sí señalamos, ahí en esas posibles fracturas se encuentra la expectativa de detención o de contención de estos esfuerzos autoritarios que ha llevado a cabo el gobierno en cualquiera de los dos momentos que ustedes pretendan ubicar. Y bueno, el propio ADN de una fuerza política como Morena tiene en sí mismo la información del resquebrajamiento, del aislacionismo, de la ruptura, y en efecto ya empiezan a gestarse desde el año pasado. Fue un realineamiento el que logró Andrés Manuel a partir del reparto de canonjías, pero también, aparte de ello, pues en efecto, el hecho de que entre ellos mismos son voraces, son y representan para sí la mayor expectativa posible de obtener tanto poder como todo lo que conlleva eso. Y entonces al final del año vimos la ruptura, ya todos sabemos en lo que ha quedado, pero una ruptura importante, no puede maquillarse por mucho y que la presidenta quiso minusvalorar, aclaren el malentendido. No, aquí hubo acusaciones durísimas y de corrupción y un enojo de parte de Adán Augusto por más de 160 millones de pesos que le fueron recortados, porque ese es el sentido del diferéndum en este caso, en la Cámara de Senadores, es decir, hágase la austeridad en los bueyes de mi compadre. Y bueno, en este pleito todos vimos en la Cámara de Diputados muchos lograron el respaldo a su líder, que es Ricardo Monreal, quien sin duda tendría que explicar o tendrá que explicar muy puntualmente pues estos señalamientos que hizo Adán Augusto, pero también, y a ustedes les consta que nosotros en el Equilibrio Informativo lo señalamos igualmente en su momento, pues se pesan sobre Adán Augusto distintas acusaciones graves, gravísimas, nada de que un malentendido y ya un realineamiento, una foto, un saludito y se acabó. No, por supuesto que no. Javier May señaló la posibilidad de contubernio con el CEO de parte de Adán Augusto. Y eso no es cosa menor, porque eso es lo que dijo el gobernador de Tabasco para tratar de explicar y así también escurrir su propia responsabilidad frente a lo que está pasando en esa entidad. Justamente estamos cumpliendo por estos días poco más de un año en donde se llenaron de lucecitas, ¿se acuerdan ustedes? Dijo así Andrés Manuel López Obrador, a la temporada navideña, cuando en vez de lucecitas eran fogonazos siniestros, tétricos, intimidantes, que daban mucho miedo, y que ahí puede encontrarse una piedra importante para explicar en los dichos, en las acusaciones de Javier May, lo que está pasando en la entidad. Y junto con eso muchísimos otros señalamientos que necesitarían ser investigados ahora que Adán Augusto en efecto plantea esa preocupación por el fideicomiso de 1,000 millones de pesos en el Senado, en fin, pues él mismo tiene que explicar negocios donde participan familiares y amigos suyos ahí en Tabasco, en Chiapas, también por supuesto para vestir. Nosotros se los informamos a ustedes oportunamente, ¿recuerdan? A los integrantes del ejército a través de licitaciones directas, que generalmente cuando se habla de licitaciones directas se está hablando de licitaciones amañadas, de eso se está hablando. Entonces, ese es un ejemplo más, y estoy completamente seguro de que al momento en el que yo estoy grabando este video para compartirlo con ustedes en los primeros días de este año, el 2 de enero en particular, pues se han expresado, se han sucedido otro tipo de expresiones igualmente, digamos, divisorias, porque incluso ustedes vieron cómo se alinearon hasta los medios de comunicación, ¿no? De inmediato a las acusaciones de Adán Augusto vieron ustedes. Sin embargo, ¿no? Cómo con todo se le fueron a él y a Ricardo Monreal. Y bueno, lo mismo ocurrió cuando semanas atrás
¿Recuerdan ustedes? Javier Corrales, ese astuto hombre que se cobijó en Morena para no pisar la cárcel, expresó sus desacuerdos con pues la desaparición de los órganos autónomos y de gobierno, en particular de el IFT y también de el INAI, y ya vieron cómo les fue, de tal manera que ahí y en el hecho deseable, por supuesto, de que haya una nueva alternativa poderosa de partido, se encuentra la posibilidad de que 2025 sea un año venturoso. Esperemos que así sea. Nosotros estaremos informándoles, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.